nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Sean todos bienvenidos a Pater Noster. Te saluda tu hermano José Manuel Gutiérrez. Yo creo que esta noticia, ha dado la vuelta al mundo, ¿verdad? El accidente ferroviario de Adamuz, en Córdoba. Una ciudad que dista no llega a 200 kilómetros, pues desde donde yo resido. Y que ha tocado muy de cerca, obviamente, a los andaluces, españoles, pero también muy especialmente a mi ciudad, Málaga, porque iba mucha gente, de mi ciudad, ¿no? Y hoy quisiera hacer una reflexión desde la fe, ¿verdad? Esa fe que a veces, cuando ocurren desgracias como estas, pues parece que esa fe se disipa, desaparece. Y en ese tipo de situaciones, ¿verdad? Lo que tenemos que hacer, al menos los creyentes, es poner a Dios en medio de ese sufrimiento. Porque el Señor no es un mero espectador de nuestras heridas, es un Dios que se acerca, es un Dios que llora con los que lloran, y es el Dios que nos sostiene cuando tus fuerzas y mis fuerzas se acaban. En Adamuz, en esa franja de vía que atraviesa la ciudad de Córdoba, la vida quedó partida en dos. Para quienes fallecieron, para quienes sobrevivieron, para las familias que esperan noticias, para quienes han recibido la llamada que nadie quiere recibir. Sobran las palabras. Y sin embargo, en medio de esta noche, la fe cristiana se atreve a pronunciar una palabra que no niega el dolor, no es mi intención, no niega el dolor, pero lo atraviesa. La palabra es esperanza. Esperanza, ¿por qué? Porque Dios no abandona a los que mueren, tampoco abandona a los que se quedan. La Escritura dice, no se turbe vuestro corazón. San Juan, capítulo 14, versículo 1. No es una orden fría de nuestro Señor, no, es una promesa. Cristo no nos dice, no llores, sino que te dice, no estás solo. Y cuando todo parece derrumbarse, la fe nos recuerda algo decisivo, hermano. La muerte no tiene la última palabra. Por eso la Iglesia, cuando acompaña a sus difuntos, proclama con serenidad, yo soy la resurrección y la vida. Eso no es poesía. Eso no son palabras rebuscadas, ¿no? Ese es el centro del Evangelio. Cristo es la resurrección y Él es la vida. Además, si Cristo ha resucitado, nuestros, nuestros fallecidos no caen en el vacío, sino caen en las manos de Dios. Y podemos repetir, como decía el libro de Sabiduría en su capítulo 3, versículo 1, cuando dice, la palabra de Dios, las almas de los justos están en las manos de Dios. Han fallecido 45 personas. Hasta hace pocas horas eran 43. Ha habido 2 fallecimientos más. Pero a los que han partido en esta tragedia,
los encomendamos con humildad a nuestro Señor. Señor, tú conoces sus historias, sus luchas, sus pecados y sus actos de amor. Tú conoces lo que nadie más vio. Recíbelo, Señor, con tu misericordia. Y para quienes murieron de manera inesperada, sin despedidas, sin últimas palabras, creemos con temblor, pero también con confianza, que Dios puede hacer de ese último instante el encuentro definitivo con Él. Quisiera tener algunas palabras para los supervivientes, ¿verdad? A esas personas que sobrevivieron. Algunos cargan golpes visibles, ¿verdad? Moratones. Otros cargarán heridas invisibles, el trauma, los recuerdos, los ruidos que vuelven, la culpa de ¿y por qué yo sí? La ansiedad, el insomnio, todo eso existe y hay que nombrarlo con verdad. Y aquí la fe no se limita a decir reza y ya. La fe también dice busca ayuda, déjate acompañar, no te encierres, porque Dios consuela de muchas maneras. Por un familiar que no te suelta la mano, por un médico, por un psicólogo, por un sacerdote, por un amigo que aparece cuando parecía que nadie vendría. Dice San Pablo que Dios es Padre de misericordia y Dios de todo consuelo, que nos consuela para que también nosotros consolemos. Hay consuelos que son oración y hay consuelos que son atención profesional, descanso, tratamiento y comunidad. Todo eso puede ser y muchas veces es instrumento de la providencia de Dios. También quiero tener algunas palabras para las familias y decirles que llorar es amor y el amor no se pierde. Y como esa homilía que yo oí de pequeño, de niño, en el funeral de mi tío Salvador, el amor no hay quien lo mate. No hay quien mate al amor. A ustedes familiares que habéis perdido a un ser querido, vuestro llanto no es falta de fe. Vuestro llanto es la medida del amor que teníais por vuestros seres queridos. Jesús mismo lloró ante la tumba de su amigo Lázaro. Por eso, que nadie os exija ser fuertes, como si la fortaleza fuera no sentir nada. La fortaleza cristiana no consiste en anestesiar tu corazón, consiste en seguir amando en medio del dolor, sosteniéndose día a día. Y a vosotros que os quedáis desorientados, el Señor os susurra una bienaventuranza preciosa. Bienaventurados los que lloran, porque serán consolados. Ese consuelo no siempre llega rápido, ni como quisiéramos. A veces ese consuelo llega lentamente, como una luz que no deslumbra, pero que te va a permitir ir dando pasos. Pequeños pasos, sí, pero pasos. Y una pregunta que se ha hecho mucha gente en estos días, incluso en los medios de comunicación, que preguntan, no por preocupación por las víctimas, sino para hacerte creer que Dios no está en medio de la tragedia. ¿Dónde está Dios cuando pasa esto? Preguntaban muchos. Muchos lo preguntan. Ojo, la pregunta es totalmente legítima. La respuesta cristiana no es un cálculo, es una persona. Dios está donde estuvo en la cruz, no lejos, no de manera indiferente.
está en el cuerpo herido, en la respiración entrecortada, en el miedo, en el rescate, en la solidaridad del pueblo, en la oración silenciosa, en el sacerdote que bendice y en el abrazo que sostiene. ¿Y por qué Cristo atravesó por nosotros ese valle oscuro? Podemos rezarlo en el Salmo 23. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo. ¿Qué podemos hacer tú y yo como comunidad cristiana? Cosas concretas. En tragedias así, la esperanza, como he dicho, se vuelve algo concreto. Orar por los difuntos. Y si es posible, ofrecer misas por ellos. La Iglesia siempre ha entendido la Eucaristía como súplica y como consuelo. Acompañar a los vivos. Escuchar sin dar lecciones. Escuchar simplemente, no es difícil. Ayudar con comidas, gestiones, con nuestra propia presencia. Rezar por los equipos de emergencia y sanitarios, porque ellos también quedan marcados. Ellos no son de piedra. Y aunque ese es su trabajo, tragedias como esta no dejan indiferente a nadie. Y también se van marcados para su casa. Y tienen pesadillas. Y tienen sus preocupaciones. Recemos por los equipos de emergencia y sanitarios. Otro punto importante, pedir justicia y verdad. Sin odio, pero con ánimo de hacer justicia. A la familia, a los heridos y a los fallecidos. Que se esclarezca todo lo sucedido con rigor sin convertir el dolor en un arma arrojadiza hacia el otro. Porque la verdad honra a las víctimas. Y si debe de caer un ministro, debe de caer el ministro. Si tiene que caer otro mando, que caiga. Llámese como se llame, debe de dar explicaciones. Pues bien, hermanos, pues antes de finalizar, quisiera pues hacer una pequeña oración por los familiares, por los fallecidos, ¿verdad? Para que el Señor les lleve el consuelo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesucristo, tú que moriste y resucitaste, mira a Adamuz y a Córdoba. Recibe en tu misericordia a quienes han fallecido. Perdona sus pecados. Cura lo que quedó incompleto y llévalos a tu luz. Sostén a los supervivientes. Calma su mente. Fortalece su cuerpo y devuelve poco a poco la paz a su corazón. Abraza, Señor, a las familias en duelo. Que no les falte el pan, ni el consuelo, ni la fe. Que encuentren personas concretas que les acompañen y que incluso en la noche puedan sentir su presencia. María, Madre de los dolores, cubre con tu manto a los que sufren. Tú que conoces perfectamente el dolor de perder a un hijo, a tu ser más preciado. San Miguel Arcángel, defiende y acompaña a los que parten. Y a nosotros, Señor, danos caridad verdadera, la caridad que no habla mucho, pero pertenece. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.